Hola chiquillo, ahora viene la parte 2 de la revisión. Voy a llegar hasta como la pregunta 20, así que eso. Y aquí la pregunta 12 dice, las proteínas fibrilares y globulares se diferencian en que las globulares presentan muchos derivados de aminoácidos en sus secuencias. Eso es falso. Muchos derivados de aminoácidos. Mm, mm. Las globulares solo cumplen funciones de transporte tampoco. Mm, las globulares presentan hélices anfipáticas. Mm, solo las globulares no. Solo las globulares no. Y solo las fibrilares presentan vueltas tampoco. Las dos presentan vueltas. Entonces la correcta sería esta. O sea, honestamente tampoco sé mucho. Tengo que repasar esta proteína fibrilar y globulares. Pero lo que sí es correcto, lo que sí les puedo decir, es que las fibrilares cumplen función a través de toda la superficie porque son como proteínas estructurales. Entonces necesitan toda su estructura como para estar como 100% funcional. Porque como son estructurales. Después viene la 12B, que es lo mismo. Y en esta sería, voy a pasar directo a la respuesta, que sería la 12, esta. Las fibrilares son las que presentan derivados de aminoácidos. Por ejemplo, la prolina, cuando está en esta, por ejemplo en el colágeno, se tiene que transformar en hidroxiprolina, hidroxiprolina para ser funcional. Entonces eso es como un derivado de un aminoácido. Y es una característica de las proteínas, o sea, de las fibrilares. Después está las... Esta sería la 12C. Esta. Más detallado está en el módulo, la verdad. Pero esta no, honestamente como que no sé mucho de esto, de las proteínas globulares fibrilares. Ya, esto sí. La introducción de una proteína por agentes físicos o químicos reversible cuando en esta es reversible siempre y cuando no se cambie la estructura primaria, o sea, la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, tenemos un colágeno, tiene X y así. Pero en cambio, si por ejemplo tú le quitas perdón, glicina, no, mal. La glicina, como que va a cambiar la estructura de la proteína. Entonces es como un puzzle. Mientras tenga las mismas piezas, siempre se va a poder volver a formar de nuevo. Pero si le cambias como las piezas, como que cooperaste. Entonces aquí dice, no hay pérdida de las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. Esto no, porque lo importante aquí es la primaria. El agente denatante solo distorsiona la estructura terciaria, tampoco. La pérdida de estructura terciaria y secundaria no afecta la actividad biológica, no. Porque te pregunta cuándo es reversible, tampoco. No ocurre, No ocurre la pérdida de las interacciones estabilizantes como los puentes de disulfuro. Esto se refiere a las interacciones de la estructura terciaria. Estructura terciaria. Y la última sería, no afecta la naturaleza química de los aminoácidos que forman la cadena. Esto sería, porque se refiere directamente a los aminoácidos que forman la cadena. Entonces, cada aminoácido es como el puzzle que forma este aminoácido, o sea, la proteína. Y si cambias, por ejemplo, una pieza, te cambia toda la cosa. No va a ser lo mismo. La denaturación de una proteína por agente físico-químico es reversible cuando se afecta la naturaleza, no, porque te dice que es reversible. Entonces es como lo mismo que esta, pero al revés, ¿sí o no? No se altera la estructura primaria, sería esta. Al toque. Entre se ve, déjame revisar. Sí. Las proteínas pueden cumplir diferentes funciones entre ellas. Catalizar reacciones enzimáticas por la presencia de derivados de aminoácidos como la hidroxiprolina, ser reservorios. Vamos a ir por la B. Ser reservorios de metales como el Fe mediante una unión inespecífica a través de toda la superficie. No.
porque tiene un sitio específico en donde se une el hierro. Entonces no sería esto. Transportar sustancias a través de las membranas por la formación de poros. Ok. Pueden cubrir funciones de transporte a través de sus componentes lipídicos. No. En este caso sería la C, 14AC. Sí, porque a través de la formación de poros se pueden transportar sustancias que es como más de biocel, la verdad. Catalizar reacciones enzimáticas por la presencia de derivados de aminoácidos como hidroxiprolina. No. Y esta, me parece que las inmunoglobinas no hidrolizan el lactígeno, pero eso no estoy seguro. Las proteínas pueden cumplir la misma que la otra. Ser reservorio de metales como el hierro, formando estructuras que lo protegen del medio. Sí, porque las proteínas que, por ejemplo, la que guarda el hierro, que era una enzima, no me acuerdo, pero está en el PPT del profe, es una proteína como compleja y que tiene como en el centro como el lugar de unión del hierro. Bueno, aquí encontré la proteína, acá está. Entonces, como podemos ver, es una proteína como altamente compleja. Aquí se puede ver, acá. Entonces, el hierro se une en un sitio específico que es como al medio. Que sería como esto sería la proteína. Y el hierro se une acá. Espérate, no, aquí. Ahí son el hierro. Pasando a la siguiente, a la 15C. Respecto a la estabilidad de las proteínas en función del pH, se puede afirmar: la disociación de los grupos ácidos y básicos determina el rango en el cual la molécula es más estable. Sí, esto. La 15 es la 15 a la... Sí. Los residuos hidrofóbicos son los que determinan el rango de pH de la molécula. No, lo determinan todos los residuos, o sea, los residuos que se pueden protonar o deprotonar. Los residuos básicos y ácidos determinan la estabilidad por su capacidad. Puentes disulfuro, acá no tiene nada que ver con en función del pH. No. Tiene que ver con la estabilidad en sí, pero en función del pH no. Vamos a pasarla, Los puentes salinos entre los grupos cargados son lo que... ok. Esta está bien, pero en el contexto que nos preguntan, no. Porque nos están preguntando en función del pH. El pKa de los grupos ácidos como serina o contribuyen por sucesión, no. Generación, no. Bueno, aquí encontré un gráfico y aquí se ve como el efecto del pH. Entonces, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato es más estable a ver, en este pH, o la pepsina en este caso es más estable en este pH. Dependiendo de la enzima, va a tener diferente pH y eso depende de, por ejemplo, de su protonación. Y depende de eso como la disociación de estos grupos, de los ácidos básicos. Porque la proteína, dependiendo de cuál sea, puede estar, por ejemplo, en +1, +2, en +1. Y su forma más estable va a depender de, o sea, como la transición de las cargas, va a depender de los grupos que de protones o se, va a depender de su grupo. Porque te van a cambiar el pH. Por eso, por ejemplo, una molécula que tiene un carboxilo alfa y carboxilo, por ejemplo, beta, en este caso sería el ácido aspartico. Por eso es tan ácido, porque tiene estos dos grupos. Y dependiendo de cada proteína va a tener un pH óptimo para esto. Después nos preguntan, respecto a la estabilidad de las proteínas en función del pH, se puede afirmar que los residuos hidrofóbicos son los que determinan, no, porque no son solo residuos que se protonan o no deprotonan. La disociación de grupos ácidos y básicos determina la formación del enlace peptídico, no depende de eso. Los residuos ácidos y básicos determinan la estabilidad por formar interacciones puente disulfuro, no.
Esto se refiere solo a la cisteína, puede formar puentes disulfuro. Y el pKa entre los grupos ácidos. Los puentes salinos entre los grupos polares son los que determinan la estabilidad de la molécula. Y aquí te preguntan en función del pH. Entonces esto no tiene nada que ver. Los puentes salinos entre los grupos polares son de los que terminan. No. Te están preguntando en función del pH de nuevo. Entonces sería este. pKa grupo ácido. Ah, y esta. ¿Por qué? Porque está mala esta. Recién me di cuenta. Grupos ácidos. La serina y la... No son grupos ácidos. No. No son grupos ácidos. Por eso está malo. Pero el ácido glutámico y el ácido aspartico sí son grupos ácidos. Por eso está bien. Después dice, respecto a la estabilidad de las proteínas en función del pH, se puede afirmar que... lo mismo. Esto está mala. Hidrofóbicos no contribuyen. Está malo porque dice que no contribuye, así que está malo. No quiso hacerlo. Sí, está bien. La catálisis enzimática, al principio de orientación se refiere. En esto hay 4 principios. Primero, el principio de proximidad. El segundo es de orientación. El tercero es el principio de el cuarto es el principio de... Me parece que es... catálisis, ¿no? Y esta es la reacción. El primero se refiere a que la enzima como que atrae a los sustratos a su sitio activo obviamente para que ocurra la reacción. La orientación es que el sitio activo orienta a los sustratos dentro de su sitio activo para que se hagan choques efectivos. Choque efectivo era para que ocurra una reacción tiene que haber un choque efectivo. Entonces esto como que la orientación como que aumenta la probabilidad de que haya choques efectivos. Entonces eso hace que se produzca mucho más. La catálisis, bueno, no me acuerdo si era exactamente así, pero el tercer principio se refería como a la participación de los 7 magníficos en este caso, de los grupos con carga, como para deprotonarse o protonarse, para así ayudar a la reacción. Y después la reacción misma es de que las enzimas te dan un camino alternativo a la reacción, usando menos energía. No es que disminuya la energía de activación, no disminuye energía de activación, sino que te da un camino alternativo, que es mejor. Entonces, teniendo eso como en cuenta, la catálisis enzimática, al principio de orientación se refiere. La orientación de los sustratos en sitio alostérico, no. Sitio alostérico nada que ver, ese es el sitio activo. La orientación del sustrato desde el solvente al sitio activo de la enzima. Vamos a dejarlo en duda. El aumento de la energía producida de orientación a distancia, no. Nada que ver Van der Waals acá. La orientación de los sustratos y los grupos que reaccionan dentro del sitio activo. Este va a ser. La orientación que realizan los diferentes subunidades enzimas oligoméricas, no. Porque hay otras enzimas que no son oligoméricas, por lo tanto no excluyen a esta. Y dice diferentes subunidades, entonces es en el sitio activo, principalmente sitio activo. Ya. Después a la orientación del sustrato, ¿por qué esta no es? Por el sustrato desde el solvente al sitio activo. Me parece que es por esta palabra, solvente. Pero esta es como la más correcta. Esta. Porque
tiene que orientar, obviamente, los grupos, por ejemplo, los 7 magníficos, con las proteínas que van a reaccionar. Todo tiene que estar como bien ordenadito como para que todo reaccione. Entonces esto incluye los dos. La cantidad es la misma. En el sitio alostérico de nuevo, ¿no? Del sustrato, de los solventes y sitio activo. Esta no. Tampoco. Aproximación de los sustratos o grupos que reaccionan dentro del sitio activo. Yes. Va a ser esta. Esta. El aloterismo. El aloterismo se refiere a moléculas que se unen al sitio alostérico. Sí, al sitio alostérico, que es un sitio alejado del sitio activo. Esto no tiene nada que ver con el sitio activo. Y son moléculas o sustancias o proteínas que son diferentes, no son iguales al sustrato. Son diferentes al sustrato y reaccionan a otra parte que no hacen el sitio activo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿sería inducido por el sustrato? No. Al toque malo. ¿Compite con el sustrato por el sitio alostérico? No, porque el sustrato no se une al sitio alostérico, se une al sitio activo. ¿Sería inducida por sustancias estructuralmente parecidas al sustrato que interaccionan con el sitio activo? No interaccionan con el sitio activo. ¿Cumple un rol regulatorio importante muchísimo de una sola seguridad? No. Y desplazar el equilibrio de una forma tensa y relajada por la unión del efector al sitio alostérico. Esta sería. Esta, porque dice por la unión del efector al sitio alostérico. Salud. Salud. Entonces, ¿por qué reemplaza el equilibrio? Deja buscar un gráfico. Ya mira, este gráfico de la derecha, aquí se puede ver. Esta sería la proteína normal, esta. Y la forma tensa y relajada, la forma tensa es la forma en que la forma tensa... Forma tensa es la que la enzima tiene poca afinidad por el sustrato. Y la forma relajada es la que tiene afinidad por el sustrato. Entonces aquí podemos ver en este gráfico que esta es la forma tensa, T-state, más un inhibidor, entonces peor aún. Pero tiene poca afinidad al sustrato. En cambio, voy a cambiar la canción. Estado relajado tiene un mayor afinidad por el sustrato. Entonces va a ser la energía de activación, o sea, ¿cómo se llama esto? Va a desplazar el equilibrio porque va a tener más afinidad por el sustrato. Y más si se une un activador. Entonces, aquí, de hecho aquí está súper bien, justo bien el caso. En la cooperatividad, se refiere el efecto del sustrato en el sitio activo. Por lo tanto, lo que pasa es que mientras más sustrato venga al sitio activo, va a desplazar esta forma tensa a la relajada. Pero la cooperatividad pasa, como dije, en el sustrato en el sitio activo. En cambio, el aloterismo ocurre lejos del sitio activo y una molécula diferente del sustrato, que igual cambia la afinidad por el sustrato. Entonces esa es como la diferencia fundamental. El aloterismo se... entonces era esta. ¿O no? ¿Cuál era? Esta. El aloterismo se causa... Ser inducido por el efector cuando se une el sitio alejado del activo. Sí, al toque. Cumple un rol regulatorio. Esto es como la misma que la anterior, no. Desplazar el equilibrio entre la forma tensa por la unión del sustrato al sitio alostérico, no. Porque el sustrato no se une al sitio alostérico. Ser inducido por sustancias estructuralmente parecidas al sustrato, no. Y son como los mismos distractores.
La velocidad inicial de la reacción catalizada por una enzima se define como aquella que la concentración del producto cero no. Porque primero se forma, a ver, se forma, está la enzima más el sustrato, luego se forma el complejo enzima-sustrato y después se forma enzima más producto. Entonces dice velocidad inicial pasa acá, como acá. Entonces sí interviene el producto. Velocidad de reacción a concentración del sustrato menor a la km de la enzima, no. La velocidad de reacción cuando esta recién comienza y el producto no interviene cinéticamente en la reacción, sí. Porque la velocidad inicial, como vemos acá, no influye. No, esta es el producto. Entonces no va a influenciar en eso. Entonces sería la 18 esa. La velocidad inicial de una reacción catalizada por enzima se define como. Aquí, la misma cuestión. Cuando el producto interviene. No, mala, porque si el producto interviene cinéticamente en la reacción, la velocidad cuando es irreversible de productos a sustratos, dependiente por lo menos. Esta es la misma que la otra, entonces está entre estas dos. Ay. La velocidad de la reacción cuando la reacción es irreversible de producto a sustrato, no. Es irreversible de productos a sustratos. No. Porque aquí te está diciendo la velocidad de la reacción cuando es irreversible de productos. No es irreversible por el tema. Por eso se ponen estas dos flechitas, que de hecho están en el PPT. Y eso significa que puede variar entre este estado y esto. Entonces no es irreversible. Y es una característica de la enzima. Y por descarte sería esto. La explicación. Esa palabra. No. Después ahí cuando entre una pregunta de esto, vamos a ver ese gráfico. La fisiología inicial, de nuevo, aquella que el producto no interviene en la reacción, sí. 18. Sí, está. Porque el producto no interviene. Ok. Los inhibidores no competitivos. Ah, inhibidores. Ya. Pam, pam, pam. Voy a hacer una gráfica. Entonces tenemos, este es el normal. Este punto representa la velocidad inicial. Esta es la km. Este punto representa la km y este punto representa la velocidad máxima. Entonces, mientras seas... ¿cómo decirlo? Ya. Empezando por el inhibidor competitivo. El inhibidor competitivo lo que hace es que aumenta la km, pero la velocidad inicial, o sea, la velocidad máxima, es igual. Esto es competitivo. Competitivo. Y además que el inhibidor competitivo se une al sitio activo. Porque como es parecido, es como el competitivo se parece al sustrato, entonces se une. Y además que este puede ser desplazado por cantidades de sustrato. O sea, si llega mucho sustrato a atacar el sitio activo, este va a ser desplazado y se puede revertir. Después está el inhibidor incompetitivo. Salud. El inhibidor incompetitivo que tiene la misma KM, pero incompetitivo. Que este se va a unir. A ver, voy a buscar un gráfico.
Ya, perdón, me equivoqué. El no competitivo, esto sería el... no, sí, sería el no competitivo. Competitivo. Y esta es la característica que se une al sitio, aquí sale, acá al ladito. Se une al sitio el complejo enzima sustrato directamente. No, voy ni competitivo. Puta, man. 34 menos 7, 27. ¿Por qué lo ponen en inglés? 5 partidas de 75. Ya es al revés, es al revés. Pero este sería el no competitivo. Se une tanto como el complejo enzima sustrato, tanto como la enzima, a la enzima misma, cuando está con el sustrato solo, formando el complejo de enzima inhibidor. Enzima inhibidor. Y se me olvidó explicar que el inhibidor competitivo, cuando se une a la enzima sola, igual forma el complejo de enzima. El complejo de enzima inhibidor. Eso. Y el no competitivo lo que hace es que mantiene la KM, pero disminuye la Vmax. Disminuye la Vmax. De hecho, aquí hay una tablita. Acá. Entonces, no competitivo, sin efecto la KM, pero disminuye la Vmax. El incompetitivo, este va a cambiar todo. Y va a ser de esta manera. Va a disminuir la KM, pero va a disminuir también la velocidad máxima. Entonces, siendo como una tablita. El competitivo, no competitivo, incompetitivo. El competitivo, voy a hacer una gráfica, KM, rapidito. De hecho, no, aquí está mismo, aquí mismo está. Aquí está. Entonces, competitivo aumenta. Aquí se ve en el gráfico, aumenta. La otra sin efecto. Y la mixta, aumenta la KM. La mixta sería, vamos a ponerlo en morado, en rosado. La mixta aumenta el KM y disminuye la Vmax. Entonces sería como la más jodida de todas. Sería algo así. Entonces, los inhibidores no competitivos se diferencian de los competitivos porque los inhibidores competitivos suelen desplazar capa de pecho y luego por sustrato. No, porque los inhibidores, los competitivos son desplazados por el sustrato. Los inhibidores competitivos aumentan la KM y los no competitivos la disminuyen. Falso. Falso, porque es los inhibidores incompetitivos que disminuyen la KM. Los inhibidores, o sea, sabiéndose la tablita como que te están dados. Los inhibidores competitivos deben ser estructuralmente parecidos al sustrato y los no competitivos no. Esto es verdad. Esta es la verdadera. Esto es verdad. Como dije, los competitivos se unen al sitio activo de la molécula. Entonces, por ejemplo, si ya el sitio activo es así, el competitivo es así. Como que encaja. En cambio, el otro se une en otro sitio. Acá. Se unen acá. Después otra pregunta de las mismas. Los competitivos disminuyen la KM y los no competitivos la mantienen al toque esta. Porque eso es lo que, como explicamos antes, sería la correcta. Los inhibidores no competitivos se diferencian no competitivos de los competitivos porque los competitivos aumentan la KM y los no competitivos la mantienen. Sería lo mismo, ¿no? 19. Sí, lo mismo. Y bueno, este iba a llegar como la parte... Ya, vamos a llegar hasta la 20. Ya, vamos a la 20. Inhibidor competitivo se caracteriza por que se puede desplazar por cambio de pH. No. Presentar igual velocidad máxima y menor KM que la reacción de la enzima sin el inhibidor. No, porque tiene mayor KM. Así que sería malo. Unirse al sitio activo con menor afinidad por el sustrato para poder ser desplazado por altas concentraciones de este sería esta. La 20 sería C. ¿Por qué? Porque esta sí puede ser desplazada por altas concentraciones de sustrato.
y tiene un poco menos afinidad que el sustrato, por lo tanto puede ser desplazado. El inhibidor competitivo se caracteriza por presentar igual velocidad máxima y menor km, igual velocidad máxima y menor km, no, bueno, tiene menor km. Poder ser reemplazado cuando se forma el complejo enzima inhibidor sustrato, no, no. Porque es reemplazado cuando se forma el complejo enzima inhibidor, ¿no? Pensar rasgos estructurales similares al sustrato y poder. Esta. De nuevo sería la. El 20. Sí, está bien. Ya. Inhibidor competitivo se caracteriza presentar igual velocidad máxima y mayor km que igual que la enzima sin el inhibidor. Sí, sería esta. La 20. Sí.